Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, en esta oportunidad vamos a charlar un poquito de algunos de los ejercicios eh, que tienen resueltos de la práctica 6, la primera parte que es de relaciones, ¿sí? Entonces, en este caso, por ejemplo, vamos a mirar, todas estas resoluciones ya están subidas, están tipiadas y subidas en ideas. Igual vamos a mirar un poquito cómo era. Bien, en ejercicio 2 nos daban los conjuntos A formados por -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 y el conjunto B, que era todos los enteros. Nos definían una relación R del conjunto A al conjunto B, que era X está relacionado con un elemento Y, sí, solo sí, Y es igual a X al cuadrado. Esa es la definición de la relación R. Y nos pedían escribir a nuestra relación por extensión, que es diciendo cada uno de los elementos, ¿sí?, del conjunto, ¿sí? Eh, y después dar la inversa. Bien, entonces, para eso, bueno, vamos a ir analizando cómo son los pares X y en la relación R, ¿sí? Entonces, vamos a tomar un elemento de A, por ejemplo, el -3, vamos a aplicarle la relación, dijimos que X está relacionado con un elemento Y, sí, solo sí, Y es igual a el X al cuadrado, o sea, en este caso, si X vale -3, la relación nos está diciendo que cuando hacemos -3 elevado al cuadrado, va a ser el Y. Y en este caso nos da 9, ¿sí? Y ese elemento, efectivamente, como el conjunto B es el conjunto de los números enteros, está en la relación, ¿sí? Entonces, el par -3, 9, podemos decir que está en la relación, ¿sí? Aplicamos el procedimiento a cada uno de los elementos. Fíjense que cuando tomen el 3 también les va a pasar lo mismo. El 3 del elemento A elevado al cuadrado también le va a dar 9. Entonces el par 3, 9 también va a estar. Después cuando hagan el -2, por ejemplo, lo elevamos al cuadrado, nos queda 4. Entonces el par -2, 4 también va a estar, ¿sí? Porque el 4 está en B, ¿sí? Y el 2 también. El 2, 4 va a estar. Lo mismo con el -1 y el 1. Y lo mismo, por ejemplo, que habíamos escrito por acá abajo también con el 0. El 0 lo elevo al cuadrado me da 0. Es un número entero, entonces el par 0, 0 también está en la relación. Por lo tanto, nuestra relación escrita por extensión sería de la forma -3, 0, 9, perdón, -2, 4, -1, 1, 0, 0 y así siguiente. Son todos esos elementos. Bien, ¿cómo hacemos para hallar la inversa de la relación? Bueno, teniéndolo escrito en forma de extensión es mucho más sencillo. Igual vamos a ver cómo se escribe por comprensión el conjunto de los elementos de la relación inversa y por extensión. Bueno, por extensión va a ser, bueno, la definición era los pares Y X, tal que el par X y Y están en la relación. Luego, la relación inversa, R-1, escrita por comprensión, sería simplemente decirlos y X tal que, y bueno, para que X, el par X y esté en la relación, tendría que cumplir esta condición, ¿no? Que Y sea igual a X al cuadrado. Esa era la restricción. Y luego, por extensión, es simplemente escribirlo, como fíjense, los elementos de la inversa de la relación son los pares y X, entonces, si en la relación estaba el -3, 9, entonces en R de la -1 va a estar el 9 menos 3. Si acá estaba el -2, 4, ¿sí? En R de la -1 va a estar el par 4 menos 2, y así siguiendo. Con todos los elementos logramos fácilmente encontrar quién es R de la -1. Bien, eso con respecto al ejercicio 2. El ejercicio 3 me daban un conjunto A de 3 elementos, lo llamamos A chiquita, B y C, y teníamos que dar ejemplos de relaciones, por ejemplo, el inciso A, de una relación R que no sea reflexiva en A, ¿sí? Entonces nosotros, a partir de los elementos del conjunto A, y pensando en la definición de que tenga la propiedad, una relación, ¿no?, de ser reflexiva,
tenemos que construir un ejemplo de que, bueno, que no lo sea, justamente. Entonces, ¿qué era primero? Que bueno, la relación obviamente está definida siempre sobre el conjunto A, o sea, A y B serían iguales, ¿no? Entonces, tanto el X como el Y están en el conjunto A, entonces estamos hablando del par XY que esté en la relación, ¿sí? Bien. ¿Qué sería que sea reflexiva? Era que para todo elemento en A, acá hay que tener bien presente muchas cosas de lógica, tal vez, y que ya vieron hace rato en el ingreso, en las primeras materias. ¿Qué significa esto? Que para todo X en A, X está relacionado con X. O es equivalente a decir que para todo X en A, el par XX está en la relación, ¿sí? Eso es que sea reflexiva. Pero nosotros tenemos que dar un ejemplo de que no lo sea. Entonces, si tenemos tres elementos, el A, el B chiquita, el C chiquita, por ejemplo, dar un ejemplo, bueno, acá es otra forma de decir lo mismo, ¿no? Que quiere decir que no tenga la propiedad, es que exista algún elemento tal que no está en la relación, ¿sí? Es lo mismo que decir que no tenga la propiedad, pero simbólicamente, ¿sí? Con la lógica. Entonces, si por ejemplo yo propongo como relación, la relación formada solamente por el par AA, evidentemente puedo analizar y darme cuenta rápidamente que no es reflexiva. ¿Por qué? Porque la definición de reflexiva me decía que tenía que ser para todo. O, bueno, que no tenga la propiedad es que exista algún elemento en el conjunto A tal que el par XX no esté en la relación, ¿no? Lo puedo mirar de las dos formas. Entonces, fíjense, si ustedes toman el conjunto A el elemento B o el elemento C, claramente existen elementos tal que, por ejemplo, el par BB no está en la relación porque yo la definí de esta manera. El par BB no está. Y el par CC tampoco está. ¿Sí? Bien. Bien, vamos a pasar a la siguiente. Bien, vamos a la parte B. Te voy a dar un ejemplo de una relación R que tenga la propiedad de ser simétrica en A. Vamos a recordar qué significa que tenga la propiedad simétrica. Que para todo X e Y en A, si X está relacionado con Y, entonces Y también tiene que estar relacionado con X. O de otra manera es equivalente decirlo que el par XY está en la relación, entonces el par YX también está en la relación, ¿sí? Entonces podemos proponer como relación, por ejemplo, la siguiente. Que tiene el par AA, BB, CC, AB, BA, AC y CA. Por ejemplo, quieren irlo verificando, por ejemplo, si está AB, también está BA. Eso implica que está BA también. O sea, este condicional es verdadero porque está el par AB y está el par BA, ¿sí? Entonces, el condicional, acuérdense, esto lo pueden relacionar con lógica, el condicional se cumple porque es verdadero, implica verdadero, es verdadero. Lo mismo AC con CA, ¿sí? Y así, si quieren agarrar otro AA con AA sí mismo, ¿sí? Porque son los mismos elementos, el X y el Y, lo mismo con el BB y con el CC. Bien, entonces rápidamente podemos verificar que es simétrica. Bien, dar un ejemplo de una relación que no sea transitiva en A. Entonces vamos a recordar la propiedad transitiva primero. Tenemos que tomar tres elementos, X y Z en A, y si X está relacionado con Y, y al mismo tiempo, acá hay una conjunción, ¿sí? De la lógica, y está relacionado con el Z, entonces el X está relacionado con Z, o lo que es lo mismo decirlo, el par, si está el par XY en la relación, y el par YZ, entonces el par XZ tendría que estar en la relación, para ser transitiva. Y acá fíjense, también tienen un condicional. En el antecedente, que toda esta parte tiene una conjunción, ¿sí? Un Y. Entonces, para que sea verdadero el Y, siempre tiene que ser verdadero tanto este como este. Y la única forma que el condicional sea todo falso es que el antecedente, que es esta parte, sea verdadera y el consecuente, que es esta parte, sea falsa.
Entonces, para que no tengan la propiedad, vamos a buscar un ejemplo, de construir un ejemplo tal que falle ese condicional, ¿sí? Entonces, por ejemplo, proponemos la siguiente relación, que tiene solamente a los pares AB y BC. Entonces, ¿qué va a pasar? AB está en la relación y BC también. O sea que el antecedente de la definición acá, el condicional, se hace verdadera, ¿sí? Pero el par AC no está. O sea que esto se hace falso. Entonces, verdadero implica falso, ¿sí? ¿Se acuerdan de la tablita del condicional? Ya por lejos que lo vieron por de lógica, entonces resulta falso. Entonces ahí tienen un contraejemplo, ¿sí? O dicho así de esta otra manera, acá también se lo había escrito, de la manera directamente para decir que no tenga la propiedad. Existe un ejemplo, o sea, 3 elementos podemos tomar, X y Z, tal que el par X y esté, el par y Z también, pero no esté el par XZ, que es el que estábamos hablando recién. El AB está, el BC está, pero el AC no está en nuestra relación. Con lo cual tenemos un ejemplo de una relación que no cumple la propiedad de ser transitiva. Bien, para el siguiente. El siguiente ejercicio, en el 7, nuevamente estamos trabajando con el mismo conjunto, el conjunto A de 3 elementos A chiquita, B chiquita y C chiquita. Entonces, ya nos dan las relaciones acá. Nos definen a R con AA, AB, BA y BB, ¿sí? Con esos elementos. Y la relación S, con BA y CA. Entonces, nosotros ahora tenemos que ir analizando, según lo que nos preguntan, también las propiedades, ¿sí? Por ejemplo, en la parte A, tenemos que analizar si R es reflexiva, simétrica, transitiva o antisimétrica, ¿sí? Eso es lo que nos pregunta el primer inciso. Entonces, vamos a analizar cuál de todas esas propiedades tiene R. Igual, fíjense, si ya el conjunto A tiene 3 elementos, A, B y C, y acá yo ya veo que el par AA está, el BB también, pero el CC no, obviamente que es fácil ver que no va a ser reflexiva, ¿sí? Justamente no va a cumplir la definición porque no se cumple, existe un elemento que es el C en el conjunto A, tal que el par CC no está en la relación, ¿sí? Entonces ya no me va a cumplir esta condición. No es reflexiva. Bien, ¿es simétrica? Bueno, la definición era que si el par X y estaba, entonces en la relación, ¿no? Entonces el IX debería de estar. Entonces, bueno, si analizamos rápidamente por cómo nos definieron R, pareciera que sí se cumple, ¿sí? Es simétrica. Bien. Efectivamente, el par AB está, entonces implica que el BA también está. Se cumple el condicional porque es verdadero el antecedente y verdadero el consecuente, ¿sí? Y después, bueno, para los otros casos pueden ir jugando también con esto del condicional y ver que también se cumple para los otros elementos. Bien. Ya me perdí yo. A ver si había un caso en que no. Bien. Transitiva. Entonces, para analizar si es transitiva, nuevamente la propiedad de los pares, ¿sí? Si está el par XY en la relación, el par y Z, entonces deberíamos de ver si XZ está. Y efectivamente se puede de vuelta nuevamente analizar y ver que es transitiva. Bueno, eso vamos a dejar para que lo miren un poquito, con cuidado ustedes. Y antisimétrica, que era esta condición, si X está relacionado con Y y al mismo tiempo Y con X, entonces X y Y tendrían que ser iguales, ¿sí? Entonces podemos ver que no es antisimétrica. ¿Por qué? Porque el par AB está en la relación, o sea, cumple esto que están relacionados, el par BA también, pero el elemento A no es igual al elemento B, esa es falsa, ¿sí? Entonces se hace falso este condicional. Verdadero el antecedente, el consecuente es falso. ¿Por qué? Porque cuando me definen el conjunto A me dicen que tienen elementos A, B, C. Entonces A y B son distintos, ¿sí? Entonces el consecuente va a ser falso.
Bien, y con lo cual el condicional va a ser falso, ¿sí? Por lo tanto, no tiene la propiedad de ser antisimétrica. Bien. Ahora tenemos que hacer lo mismo con la relación S, ¿sí? Que la relación S, si volvemos para arriba, tenía estos dos elementos, nada más, BA y CA. Bien. Nos preguntaban en inciso B si era transitiva y o antisimétrica. Bueno, volvemos a hacer el mismo análisis, definición de transitiva, y vemos que es transitiva, ¿sí? Porque el elemento AB no se encuentra en la relación, ¿sí? El BC también no se encuentra, entonces al ser el antecedente falso, no importaba, ¿se acuerdan que el condicional, si el antecedente ya es falso, no importa si el consecuente era verdadero o falso, hacía que todo el condicional siempre sea verdadero. Sí, hay que acordarse un poquito de la tablita del condicional de lógica. Pero bueno, es ir jugando con esos casos y bueno, y se puede probar que es transitivo. Los casos restantes los dejo para que miren ustedes un poquito, jueguen un poquito con eso, con los órdenes, los pares, los elementos, para que vean eso. Y antisimétrica, de vuelta, ¿se acuerdan que si X está relacionado con Y también con X, entonces tenían que ser iguales, ¿sí? Y en este caso, claro, como no está, o sea, AB, BA sí está en S, pero que AB pertenezca a S es falso. Entonces hace que el I de acá del antecedente sea falso, porque falso y verdadero daba falso en la tabla de la conjunción de lógica. Entonces, esto es falso, entonces no importa si esto es verdadero o falso. Todo el condicional se hace verdadero. Entonces sí se puede verificar que es antisimétrica. Después, preguntan, ¿qué pares hay que agregar necesariamente a S para que sea reflexiva? Bueno, acá vamos a agregarle estos tres pares para que efectivamente S se convierta en una relación reflexiva. Vamos a llamarla S', ¿sí? Entonces a S' se la defino con los dos elementos que ya teníamos de S, más estos tres más, la hacemos a esta nueva S', le hacemos una relación que ya cumple, que también tiene la propiedad reflexiva, ¿sí? ¿Qué hay que agregar a S para que sea simétrica? Bueno, para que S sea simétrica, resta agregarle el par AB y AC, ¿sí? Para que se cumpla la propiedad de simétrica. Entonces, la llamé S'. S es segunda, con dos palitos. S segunda. BA, CA, AB y AC, entonces agregándole esos pares, hacemos que también tenga la propiedad de simétrica. Y eso lo pueden corroborar con la definición después si quieren ustedes. Bien. ¿Es la única forma de hacerlo? No, a veces uno puede agregar un par más a esta, si quieren le agregan alguna coordenada más, siempre respetándonos que tenga la propiedad, ¿no? No hay una única forma de pensarlo, ¿sí? Bien. Pasemos a otro ejercicio que cuesta, que es el ejercicio 9. Vamos a pasar al ejercicio 9 ahora. Bien. Entonces, en el ejercicio 9 hay que tratar de mostrar que esta relación que nos dan definida sobre este conjunto que al mismo tiempo es un producto cartesiano que es Z por Z, ¿sí? Que nos dan la relación definida de esta manera. Son ahora, como el conjunto es un producto cartesiano, sus elementos, ¿sí? Van a ser pares ordenados, ¿sí? Entonces el par XY es un elemento del producto cartesiano Z por Z y ZW es otro elemento del producto cartesiano. Entonces, me dicen, me la definen la relación. Este elemento está relacionado con este, sí, solamente si las primeras
componentes, los primeros elementos del par, son iguales. O sea, el X, que es la primera componente de este par, ¿sí? De XY, es igual al Z, que es la primera componente de este otro par, ¿sí? Del otro elemento. Entonces, eso lo vamos a llamar 1 porque lo vamos a hacer referencia a usar la definición, digamos, de cómo está definida la relación, ¿sí? Y bueno, y hay que demostrar que esta relación es una relación de equivalencia, ¿sí? Entonces, ¿qué significa que sea de equivalencia? Significa que tenga propiedad reflexiva, o sea que si yo tomo un elemento cualquiera de mi conjunto, el elemento esté relacionado consigo mismo, que eso se verifica rápidamente porque por la definición 1 era que sean iguales las primeras componentes de cada uno de los elementos, o sea, X es igual a X, ¿sí? Primera de acá y primera de acá. Se ve rápidamente. Bien, entonces rápidamente se ve que es reflexiva, efectivamente. Ahora queremos ver que sea simétrica, que es otra de las condiciones para hacer una relación de equivalencia, ¿sí? Reflexiva, simétrica y transitiva. O sea, para que una relación R sea de equivalencia, tenía que cumplir esas 3 propiedades, ¿sí? Reflexiva se ve fácilmente qué es. Simétrica es, si yo tomo 2 elementos en mi conjunto, si están relacionados, entonces también están relacionados el ZW con el XY. Para verificarlo, se usa lo que se llamaba la demostración de método directo en matemáticas, ¿sí? Eso lo habrán visto por Mate 1, Mate 2, por allá lejos. Que es simplemente de la verdad de mi antecedente, acuérdense que esto siempre es un condicional, de la verdad de mi antecedente voy a deducir la verdad de mi consecuente, ¿sí? Con lo cual va a ser verdadero la afirmación de condicional en este caso. Entonces, el antecedente que se llama en matemática hipótesis, que es de donde uno parte, me dice, bueno, si están relacionados, esto por la definición 1, vimos que era que X sea igual a Z, ¿sí? Si estos pares están relacionados, vimos que las primeras componentes deben ser igual por la definición de la relación. Luego, como X e Y son números enteros básicamente, ¿sí? X y Z, perdón. Bueno, todos en realidad, ¿no? Son números enteros, entonces, ¿qué valen? Otras propiedades de números, ¿no? Dentro de los números reales, digamos, están los enteros, y vale la propiedad conmutativa, ¿sí? Entonces, decir que X es igual a Z, una propiedad conmutativa con la igualdad. Es lo mismo decir que Z es igual a X, ¿sí? Entonces, básicamente le cambiamos el orden, volvemos a aplicar la definición de relación, pero con esta igualdad, entonces ahí estamos diciendo que el par ZW está relacionado con el par XY por definición de la relación R. Con lo cual llegábamos efectivamente a demostrar y a justificar lo que uno quería probar, ¿sí? Entonces simplemente es escribir la definición, usar la relación y alguna propiedad de números, a ver acá, ¿sí? Propiedad conmutativa con la igualdad de números reales usamos, ¿sí? Y para llegar a poder verificar que efectivamente se cumplía la condición. Entonces podemos decir que R es simétrica. ¿Qué pasa con la transitividad? Bueno, para que sea transitiva tomo 3 elementos, el par XY, el par ZW y el par UT, que están en mi conjunto, que es este producto cartesiano Z por Z, y si X con Y está relacionado con ZW y ZW está relacionado con un T, entonces tengo que llegar a verificar que el par XY esté relacionado con UT, ¿sí? Eso sería lo que teníamos que probar para verificar que realmente sea transitiva. Nuevamente hago el método directo, entonces de la verdad de este y este al mismo tiempo vamos a llegar, ¿sí? Vamos a poner un poquito más abajo. La verdad de este junto con la verdad de este vamos a llegar, usando la definición de la relación, ¿no? A que esto se cumple, ¿sí? ¿Cómo? Bueno. ¿Qué me dice la definición de la relación? Que para con X y relacionado con ZW, me está diciendo que el elemento X es igual al elemento Z.
Y cuando digo que Z está, el par ZW está relacionado con U y T, me está diciendo que Z es igual a U, ¿sí? Eso lo me dice la definición de la relación, que yo lo llamé 1 para hacer referencia. Entonces, X es igual a Z y al mismo tiempo Z también es igual a U. Nuevamente usamos propiedades de la igualdad de números reales, ¿no? Números enteros, está dentro del conjunto de los reales. Es como una transitividad de números, ¿sí? Con la igualdad. Entonces podemos concluir que X es igual a U, y de lo cual, usando nuevamente la definición de la relación, llegamos rápidamente a que entonces el par XY está relacionado con el par UT, que era lo que queríamos probar. Por lo tanto, también es transitiva. Luego, finalmente, podemos concluir que es una relación de equivalencia en Z por Z. Bien, ahora lo que tenemos que hacer en la siguiente parte es analizar cómo son las clases, ¿sí? Dado un elemento cualquiera, XY, en Z por Z, busco la clase de equivalencia del elemento XY, o R clase que estaba puesto, también por ahí poner el apunte de otra manera, denotado como, ¿cómo se denota la clase de un elemento? Se pone el elemento XY y se pone esta barrita acá arriba que significa que estamos buscando la clase de ese elemento, ¿sí? Y la definición de clase de un elemento eran todos los ZW que son elementos de mi conjunto, en este caso este producto cartesiano Z por Z, tal que estén relacionados, o sea, los ZW tienen que estar relacionados a través de la relación que está definida en el conjunto Z por Z, ¿sí? Con este elemento XY que, digamos, si bien lo pusimos un elemento genérico cualquiera, pero es como que está fijo, ¿sí? Bien. Y bueno, y que estén relacionados al mismo tiempo, acá ya usamos la definición 1 para que nos quede más lindo escrita la clase del elemento XY. Entonces, ¿qué significa que estén relacionados? Que la primera componente, que en este caso es Z, acá en este par ordenado, sea igual a X que la primera del otro, ¿sí? Entonces, estamos buscando todos los elementos ZW en el producto cartesiano que es Z por Z, que es nuestro conjunto, tal que Z sea igual a X. Bien. Acá tenemos entonces escrito la clase de equivalencia de mi elemento. XY. Y bueno, y si quieren entenderlo un poquito más, cómo son los elementos, pueden fijar un elemento. Por ejemplo, aquí como les sugería, si X y Y valen, por ejemplo, 1, son el par 1, 1, entonces en base a esto que encontramos genérico, digamos, fíjense, ya lo fijé, es el 1, 1. Entonces la clase de equivalencia sería todos los pares ZW en el producto cartesiano, Z por Z, tal que el ZW está relacionado con el 1, 1, que es lo mismo que decir que Z sea igual a 1 y W es cualquier número entero, Z. Entonces, ¿cómo son los elementos que están en esta clase asociada al elemento 1, 1? Siempre la primera coordenada tiene que ser el 1, ¿sí? Por esta restricción que tienen de ser las primeras coordenadas iguales, ¿sí? Para estar en la relación. Entonces es el 1, 0, el 1 menos 1, el 1, 2, el 1, 3, el 1 menos 2, el 1 menos 5 y así siguiendo, ¿no? Porque W, que es la segunda componente, ¿sí? Puede ser cualquier número entero, ¿sí? Bien, eso para que se entienda un poquito esto que nos había quedado más genérico, ¿sí? Bueno, si fijamos uno para, digamos, visualizarlo un poquito más, nos queda este conjuntito, por ejemplo, ¿no? Pueden hacer lo mismo con el menos 1, 5, que ellos pueden tomar cualquier otro fijado y escribirse cómo les va quedando según esto que habían encontrado genérico acá, ¿sí? Bien. Y ahora rapidito vamos a ver por último en la resolución del ejercicio 10. El ejercicio 10 tiene una función que va de un conjunto A a un conjunto B, que en el enunciado creo no está bien especificado, pero podrían tomar a B y B igual a los reales, al conjunto de los números reales, por eso decimos con esta R para que se distinga de la R de relación, ¿sí? Este es el conjunto de los números reales. Y obviamente la relación es una relación de equivalencia sobre el conjunto A, dada de la siguiente forma.
acuérdense que A y B son iguales, entonces el X y el Y van a ser iguales. Tomamos dos elementos en A, ¿sí? X está relacionado con Y, si solamente si las imágenes, que son f de X, ¿no? La imagen a través de una función va a ser igual a f de Y, que eso es lo que me decía la definición de la relación. Sí, así me definían la relación R, ¿sí? En el enunciado no está especificado, pero tiene que decir que R es una relación de equivalencia, ¿sí? Sobre el conjunto A. Faltaba aclarar eso en el enunciado del ejercicio 10. Bien, o sea que si R es de equivalencia, como vimos justo en el ejercicio anterior, se cumple la reflexiva, la transitiva, la simétrica, ¿sí? Esas son las propiedades que tiene la relación R. Bien, en el inciso A nos dan la siguiente función, que es f de x igual a x cuadrado, y nos piden hallar el conjunto cociente. El conjunto cociente se arma siempre que la relación R sea de equivalencia, ¿sí? Entonces, el conjunto cociente se anota el conjunto A dividido la relación R, ¿sí? El nombre que tiene la relación. Acá en este caso se llama R. Y está formado por todas las clases de equivalencia de los elementos A, ¿sí? La clase de A es el elemento que está en el conjunto cociente, ¿sí? Tal que A es un elemento en nuestro conjunto. Pero para ver cómo sería este conjunto necesitamos ver la formita, fíjense que tienen los elementos que son las clases de A, chiquita, ¿sí? Entonces fijamos un elemento A chiquita cualquiera, ¿sí? En el conjunto A, ¿sí? Porque al ser A los reales tenemos infinitos elementos, no vamos a estar probando uno por uno, sino vamos a encontrar en forma general, digamos, también. En lo sumo, si lo quieren visualizar, fijan un elemento, como hicimos en el ejemplo anterior, para ver cómo se escriben bien los elementos que están en la clase, ¿sí? Pero esto hay que pensarlo un poquito más general, ¿sí? Como A es el conjunto de los números reales, bueno, pensemos que fijemos un número real a chiquita cualquiera, ¿sí? Entonces busco la clase asociada, ¿sí? Que son todos los X en A, tal que cumplan lo siguiente, que estén relacionados justamente con a través de la relación. La relación está definida acá, en 1, que es dos elementos, cualesquiera que están en A, están relacionados, y solo si las imágenes a través de una función f son iguales, ¿sí? Acá la función f es x al cuadrado. Entonces, cuando escribimos esta condición para ver más o menos cómo es la clase de A, estamos diciendo esto, que f de x tiene que ser igual a f en A. Acuérdense que la chiquita está fijo en realidad. Entonces, ¿qué es por definición de la función? Es decir, bueno, f de x es x al cuadrado, f de a es al cuadrado por la función x al cuadrado, ¿sí? Ahí uso la definición de la función que me dieron, ¿sí? En este caso x al cuadrado. Bueno, y después, ¿quiénes me interesan acá? Bueno, para encontrar la clase de a me interesan los x, ¿sí? Tal que cumplen esta condición. La condición la tengo escrita acá, en forma de ecuación. Entonces, ¿qué tengo que despejar acá? El a está fijo, entonces yo tengo que despejar el x, ¿sí? Porque quiero ver quiénes son mis elementos en la clase de a, ¿sí? ¿Sí? Los x son los elementos en la clase de a. El a está fijo. Entonces, despejo de acá, bueno, como despejo los cuadrados aplicando raíz, ¿sí? Raíz cuadrada. Pero cuando hago eso, como al ser un número real el a, aunque esté fijo, porque es un número real, tengo que aplicarle la definición de valor absoluto, ¿sí? Cuando ustedes tienen una raíz con un cuadrado, era lo mismo que escribir la definición de valor absoluto de un número real, ¿sí? Entonces x me queda igualado a el valor absoluto de a. O sea que a puede ser positivo o negativo, ¿sí? Dependiendo, ¿sí? Por ejemplo, si a estuviera fijado en 1, sería que x puede ser 1 o menos 1, ¿sí? Si a está fijado en 5, bueno, quiere decir que puede ser 5 menos 5. Si a fuera raíz cuadrada de 2, por ejemplo, entonces x puede ser raíz cuadrada de 2 o menos raíz cuadrada de 2. Eso es lo que estamos diciendo. Pero en definitiva, como x son los elementos en la clase de este número a que yo estoy fijando, entonces tiene dos elementos siempre, ¿sí? Entonces, para decirlo genéricamente, ¿no? Para cualquier a fijo, la clase de A nos queda como x, los x en A, tal que cumplía esto, que efectivamente ya encontramos, haciendo las cuentas,
que es justamente formado por el menos A y el A, ¿sí? Y luego el conjunto cociente ya queda determinado a partir de saber cómo son sus elementos, ¿sí? Bueno, la misma idea, y fíjese que va a salir más rápido con la función 2x, ¿sí? Lo que les va a cambiar de todos estos pasos es en vez de al cuadrado tienen un 2x igual a un 2 por a, y de ahí es más rápido quien es la clase, ¿sí? Les queda x igual a a, ¿sí? Entonces, en vez de acá van a tener a solito en vez de a y menos a, ¿sí? Con esta otra función, ¿no? Pero bueno, esa sería la idea. Y por ahora, esta es la primera parte que hemos contado algunos ejercicios de relaciones. Bueno, chicos, espero que les sirva y nos vemos en un próximo video. Hasta luego.